empezar de una manera un poco distinta. ¿Qué podemos observar en la pantalla, por favor? ¿A quién no le ha pasado? En una lluvia, ¿qué es lo primero que la mamá reacciona? La ropa, exacto. Ya. Y con este meme, ¿qué tema podremos tocar hoy día? La ropa. ¿Qué es la ropa? Algo por ahí, ciclo por el agua, algo por ahí. Algo por ahí. No, algo por ahí. La molecular del agua. Ya, algo por ahí. Bueno, La composición. ya. Bueno, participación. Vamos a tocar las propiedades del agua, ¿sí? Ya, pero vamos a dar inicio con algo simple. Estructura molecular del agua, ya creo que todos lo conocen, la fórmula básica de un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, ¿verdad? Sí. Mira qué distraídos. Un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. Sí, ¿quién ha dicho sí? Yo sé, ya, sí, ve, te estaba probando. Dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. Ok, ya. ¿Qué más? Nos dice que es una molécula bipolar. ¿Por qué? Porque presenta un lado electromagnético negativo y un lado positivo. ¿Ya? El lado negativo viene siendo el oxígeno y el positivo el lado del hidrógeno. ¿Qué más nos dice? Cada una de las moléculas forma puentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno de otra molécula próxima. También nos dice que los átomos de hidrógeno están dispuestos en un ángulo de 150 respecto al otro átomo de oxígeno. En esta parte se pueden observar el ángulo es de 150. Ya, para dar inicio a esto, vamos a realizar un pequeño experimento. ¿Ya? Y vamos a dar a cualquiera de los alumnos. Evelyn, por favor, pues sacarte. No se preocupen, chicos, todos van a salir. Bueno, los que tienen suerte. Observen, chicos. Sí. Si pueden observar, la compañera Evelyn está echando agua con un pincel. Ahora vamos a realizar. Es una servilleta como cualquiera. Ahora tú mismo te vas a poner. Yo te esto. Y colócalo. No todo, hasta acá nomás. Colócalo. Ya, ahí no. ¿Qué está pasando con el agua? El agua sin estar sumergiendo más, sigue subiendo. Ya, sigue subiendo. ¿Por qué está subiendo? A ver, la compañera Evelyn, perdón, estudiante, la emoción, nos dice que cuando sumergió el papel o la servilleta, observó que el agua está subiendo. ¿A qué se debe eso? ¿Alguien me puede explicar? Ok, nadie. Muchas gracias. Ya, con este experimento, puedes ir a empezar aquí, gracias. Con este experimento, siguiente, vamos a dar la primera propiedad que viene siendo la capilaridad del agua. ¿Qué nos dice? Es una molécula polar, ya hemos hablado de eso. Esto quiere decir que tiene un lado positivo y otro negativo, como los imanes. Es capaz de unirse entre sí y otras moléculas formando puentes de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la capilaridad del agua permite que las moléculas del agua se sobrepongan unas de otras. ¿Para qué? Para vencer la gravedad y subir a través de este material que viene siendo el papel higiénico. Papel higiénico servilleta, como siguen viendo, sigue subiendo. Y testigo de eso es la estudiante Evelyn. Eso viene siendo la primera propiedad. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la polaridad del agua. ¿Qué nos dice? Por definición, una molécula polar tiene extremos parcialmente positivo y negativo, como ya también estamos volviendo a repetir. La molécula logra tener una distribución desigual de electrones entre sus átomos, es decir, los electrones se juntan más cerca de un átomo que del otro, lo que hace que un átomo sea ligeramente más negativo que el otro. Además, estos átomos también deben estar dispuestos de manera que sus cargas parciales no se anulen entre sí. Como ya también en matemáticas pueden ver, cuando hay dos signos iguales, ¿qué pasa? Se va, ¿verdad? Y como también están diciendo como el imán, cuando lo juntan los dos polos, nunca se va a juntar. Tienen que ser polos contrarios. A eso viene siendo la
cohesión y adhesión. Vamos a resaltar primeramente qué es la cohesión y adhesión en cuanto al agua. La cohesión viene siendo las moléculas del agua, cuando echas de un vaso al otro, siempre va a ir todo el agua, no van a separarse uno por uno, siempre van a estar juntas. Eso viene siendo la cohesión. Ahora, la adhesión del agua viene siendo que el agua se adhiere a otras partes, o más bien dicho, a otros materiales, como podría ser en este caso la servilleta, que como bien su compañera Evelyn sumergió hasta una cierta parte y subió, ¿verdad? Ya, entonces podemos decir que entonces que tiene una relación la propiedad de fuerza de cohesión y adhesión con la propiedad de capilaridad. ¿Hay una correlación? Ya, sí hay una correlación. Para dejar claro, vamos a tener este siguiente texto. El agua tiende a pegarse a sí misma, pero bajo ciertas circunstancias. Se adhiere a otros tipos de moléculas. La adhesión es atracción de moléculas de un tipo por molécula a otro tipo. Y por el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las moléculas tienen cargas positivas o negativas. Ahora, por ejemplo, la adhesión permite que el agua suba a través de delgados tubos de vidrio llamados capilares, colocados en un vaso de agua. Este movimiento ascendente en contra de la gravedad, conocida como capilaridad, es lo que demostramos en el primer experimento. O sea que hay una relación entre la propiedad de fuerza de cohesión y la capilaridad del agua. Siguiente. Y la última propiedad que vamos a ver viene siendo la capacidad calorífica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez cuando han hecho un mate, cuánto tiempo se demora en hervir el agua? Aproximadamente. 10 minutos. 10 minutos. En hervidora. En hervidora, en calentadora, en bueno. ¿Ok? Ya. ¿Pero por qué se demora esa cantidad? Porque su punto de fusión del agua tiene que sobrepasar, ¿qué grados? ¿A qué grado tiene que llegar? 100 grados, ¿para qué? Para que llegue a hervir, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Eso es a lo que se refiere en la capacidad calorífica, que el agua tiene la capacidad de almacenar calor en grandes cantidades. La capacidad calorífica del agua hace referencia en términos muy generales a la cantidad de energía térmica que se necesita para elevar la temperatura del agua. ¿Ya? En este grado, sobrepasar los 1 Celsius, que básicamente es la temperatura mínima que se tiene que tener el agua tiene una capacidad calorífica muy alta en comparación con otras sustancias, lo que significa que es necesario una gran cantidad de energía térmica para aumentar la temperatura a más de 1 Celsius. ¿Ya? Si no les ha quedado claro, aquí el licenciado Daniela va a realizar algunos experimentos para poder complementar. Ya. Chicos, hola, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Chicos, vamos a continuar con las propiedades del agua, pero antes vamos a recibir una curiosidad acerca del agua. Algunas de las características sorprendentes del agua se deben a la temperatura. Como por ejemplo, ¿ustedes creen que el estado líquido en el que se encuentra el agua es igual al estado en que se encuentran sus moléculas por separado? ¿En qué estado se encuentran las moléculas por separado? Gaseoso. Eso es lo interesante y eso es muy peculiar del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es. Es que ya me trae que las moléculas de agua se atraen entre sí ya con las moléculas de hidrógeno, y al momento de atraerse se disuelven y se forman líquidos, se convierten en líquido, y es por eso que por eso tu respuesta. Bueno, y es por esa la razón, ¿no?, de la que el agua es líquido. Y ahora, las características, como les iba diciendo, la siguiente característica que tenemos es que a medida de que esta sustancia o estas moléculas de agua se van calentando, se mueven, ¿no? Están en constante movimiento.
¿Y qué pasa con la masa del agua? Se expande, se dilata, aumenta el volumen, en pocas palabras, ¿verdad? Y esto vamos a comprobarlo acá. Milton, ¿dónde estás? Ya. Con este experimento vamos a ver qué está haciendo el profesor. ¿Qué le está echando, profesor? Ya. Es sal, es sal, es sal. Sal, hielo y agua. Con esto vamos a demostrar. Con esto vamos a demostrar las características peculiares que tiene el agua, ¿no? Pásame el agua, Nito, por favor. Este Nito. Ya. En sí este experimento, bueno, no es un experimento, es una curiosidad que vamos a resolver con ustedes, juntos, vamos a aprender juntos. Ya. Para esto necesitamos una lectura de ambiente, un termómetro, pero tiene que ser electrónico para ver la cantidad de temperatura exacta, cosa que no hemos podido conseguir. Pero estoy seguro de que va a funcionar y confíen en mí. ¿Sí? Ya, esto lo estoy haciendo porque necesita 15 minutos. Necesita 15 minutos de reposo. Vamos a hablar de las siguientes propiedades del agua. Vamos a hablar de la polaridad. Vamos a demostrar la polaridad a todos ustedes. ¿Cómo funciona la polaridad del agua? Los de plástico con hueco. Vamos a demostrar la polaridad del agua. ¿Saben qué es polaridad? ¿Sí? ¿Qué es polaridad? Ya, bueno, esa es la propiedad que tiene el agua, ¿no? Un lado negativo y un lado positivo. Sí, esa es la polaridad. Ya, tú van ahí, tienes que ponerte un suéter de lana. ¿Estás de frío? Tienes que ponértelo. Tú, digamos, vayas frotando este globo en tu cuerpo. O, ¿sabes? Esto mejor frotar en tu cuerpo. Y tú en la chompa de lana, frótalo así. En la cabeza, en la cabeza, en la polera. En la cabeza, en la polera. En la cabeza. Ya. Sigan. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Qué creen que vamos a hacer? Polaridad. Pero, ¿de qué manera? Fuerza, o sea, de atracción. Sí, con la estática. Exacto, con la estática de la chompa de lana, con el globo. Ya, listo, ven acá. A nadie ve. Yo sabía. Frota más, frota más. Dale, dale. Frota, no agarres. No. Frótatelo y de ahí acércalo al flujo de agua. Acércalo, no lo pegues. Lo trae. ¿Crees que frotar feliz? Hubo un punto de atracción. Más fuerte. Ahí está. Lo atrae. ¿Qué pasa con el agua? Se está Es como trayendo. si Se está fuera curvando. positivo y negativo. Se está curvando, se está doblando. Se curva. Ya. Ajá, exacto. Como un imán. Sí, ya, dale el globo. Ya. Tú puedes. Ahí está. ¿Ven? Atrae. ¿Ven la reacción? Lo atrae. Ya, bueno, esto es por la polaridad del agua. Ya. El agua se curva precisamente, sí, se curva. Pero esto es ¿por qué? Porque el agua tiene una carga negativa. Mientras que al momento de mi compañera friccionar el globo con su chompa, está creando carga positiva. ¿Y de qué manera se está presentando acá la polaridad? Como sabemos, la polaridad es una carga negativa, se pone opuestamente a la carga positiva, ¿verdad? Y en este caso el agua está acercándose a la carga positiva. ¿Para qué? No. Para demostrar que tiene carga negativa. Milton, secretario. Ya, Alexander, ven. Anthony. Ya, ¿quién quiere asustar primero?
Alexander, acerca del globo que tienes en la mano Acerca. al fuego, a la vela. Acércate, sí, ponla ahí así. ¿Por qué crees que ha explotado el globo? Bueno, porque se ha conectado, Se ha derretido el látex. Exacto. ¿Y eso pasa por qué? Porque no tiene un elemento que absorba el calor de la vela. Ahora vamos a ver el caso de Anthony. Sin miedo, dale. No, ya se va a atrapar. Sigamos. Acércalo más, no te creas. Más. Al lado de la vela, corta. Ahí. Que hierva. Son seis. ¿Cómo vemos? No, revienta. Y esto pasa ¿por qué? Porque el agua tiene una inmensa, una magnífica capacidad calorífica, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben. Y lo estamos demostrando aquí. Ya saca, que revienta. Ya bueno. La tercera propiedad que vamos a mostrar acá con mis compañeros, pues como decimos. Gracias. La tercera propiedad que vamos a mostrar con mis compañeros es la capacidad de adhesión y cohesión del agua. ¿Hay algún voluntario? Ya, bien. Tú también, Eli. Ya. Permíteme. Ya, sumerge la lana en... Sí, todo, sumerge. ¿Cómo pasarías tú el agua de aquí? Como esta vela no tiene poder de resolución, yo lo coloco en la pequeña, se absorbe. Sí. Ahora saca la lana y hay un contorno donde se ajusta, eso pone alrededor del vaso. Justo en el contorno. Como ahí. Ya, listo. Ahora, el otro extremo, sujétalo aquí adentro del vaso. Con tu dedo adentro. Sí. Ahora estira ambas manos, o ambos brazos en extremo a extremo. Está bien. Ya, ahora. Inclínalo como si estuviera vaciando el agua de ahí a acá, despacio, lentamente. Estíralo todo. Pues, despacio, despacito. Yo sí. No sé si se percata. Ahora no. Ahora sí. Despacio. Ya. ¿Pueden observar? Es la fuerza de adhesión y cohesión. Como sabemos, la fuerza de cohesión es la capacidad que tienen las moléculas de agua de atraerse entre sí, de atraer más agua, de formarse más puentes de hidrógeno entre el agua. Mientras que la fuerza de adhesión es la capacidad de las moléculas de agua que tiene de adherirse a otros objetos, a otras moléculas. En este caso es la lana. Y al adherirse a la lana también se adhiere a más agua. Y es por eso que el agua fluye a través de la lana. Es la propiedad de adhesión y cohesión. Tienen que voltearlo todo. Bueno, chicos, esas son las tres propiedades que hemos querido demostrar. Vamos a pasar a esta diapositiva. Si han prestado atención, van a poder identificar al toque qué propiedades son. Le doy lupa. La primera, Sí.
La primera polaridad, está mal. No, ¿Cuál es adhesión y cuál es cohesión? La de los costados. ¿Y cohesión? La de... Muy bien, amigo. Luego, esta imagen, ¿qué propiedad creen que represente de la que hemos elaborado aquí en clase? Es la polaridad del agua. ¿Por qué? Porque hay moléculas de agua y moléculas de... Y esta de acá, la más sencilla de todas. ¿Qué? ¿En serio? Adición. No, es la capacidad calorífica del agua. ¿Verdad? Sí. Ya, listo. Con esto les hemos querido demostrar las propiedades del agua. Falta un momento más para demostrar esta curiosidad. No sé si funcione, pero ojalá sí. Mientras tanto, mi compañero ahorita les va a dar un mensaje acerca del agua. Sí, un mensaje del agua. Bueno, chicos, como ustedes han visto, el agua, así ustedes que lo vean, el agua tiene propiedades. Ustedes pueden ver, hemos visto en nuestra vida, pueden ver en nuestra vida cotidiana, aunque ustedes no lo sepamos. Como ustedes ya tienen el conocimiento, ustedes ya pueden tener una terminología básica sobre el agua, sus propiedades. Al igual que ellos hacemos un desconocimiento sobre el cuidado del agua, sus propiedades, sus cuidados del mundo, al igual que nuestros hábitos de cuidar el agua. Así que para ello, ya hemos revisado el tema, le estamos pasando a cada uno una hojita de actividades relacionadas al tema que hemos realizado para que así tengan una calificación. Es de cuál prueba, pero ya se que les parezca para realizar esta actividad. La zona, como les indicó el colega es las actividades según el tema que hemos realizado hoy día, ¿no? Y tienen plazo hasta la otra semana, que vamos a recoger y vamos a revisar ese trabajo para elaborar el siguiente tema. Espero que me hayan entendido y espero que este tema haya sido cerrado. Dando por concluido el tema, quiero demostrar esto. Bueno, no creo que funcione. Les voy a explicar, pero en qué tenía el conocimiento, ¿sí? Ya, aquí en el momento de agregar hielo y agregar sal, ¿qué iba a pasar? La temperatura de todo el recipiente iba a ser el punto de congelación del agua. Menos 1,4 centígrados, que es el punto de congelación del agua. Ya, ¿qué iba a pasar? El líquido que esté en el agua tendría que estar por lógica, la lógica nos invita a pensar de que debería de congelarse, ¿verdad? Al estar en tanta temperatura fría, pero no se va a congelar. No se congela y lo vamos a sacar del recipiente pasando los 15 minutos. ¿Qué vamos a demostrar con esto? Agregamos un cubito de hielo y aquí y vamos a ver una reacción en cadena donde todo se va a convertir en hielo. Todito. Es la reacción en cadena de hielo. ¿Por qué? Por los puentes, por el enlace de puentes de hidrógeno. Bueno, hay una curiosidad que dice que mientras más se calienta una sustancia, sus moléculas se mueven y estas se expanden. Esto no funciona con el agua. Eso no funciona con el agua, ya que con el agua, mientras más se enfríe la molécula, más lento se mueven sus partículas, sus moléculas. Y esto hace que se creen fuentes de hidrógeno multidireccionales, para acá, para allá, para acá. Por eso es que el hielo tiene una forma de fórmula. Exacto. Y ese es el porqué. Espero, chicos, les haya gustado la clase y haya sido. Bien, gracias, grupo. Ahora sí.